que son brutales, que han ocurrido y que lamentablemente parece que van a seguir. Y nos plantea la pregunta de cuál es el rol de la arquitecta en este contexto, cómo la arquitectura puede tejer algún tipo de relación invisible, intangible, entre, yo trataría de ponerlo en una perspectiva, el optimismo de un pueblo, de una sociedad, de un grupo, en este caso de un grupo de mujeres que están en el centro de las imágenes, además, que rodean este artefacto. Creo que además es tremendamente evocativo. Creo que esta imagen que está proyectada y que la vemos en dos formatos es una imagen muy potente. Me imaginaba esto convertido en una especie como de mural, porque tiene todos los elementos. O sea, la narrativa está planteada ahí. Creo que es bonito también hacer una lectura desde lo que tú, de manera, digamos, insistente, vuelves todo el rato, el artefacto, el objeto, el vehículo. No pude dejar de buscar, porque esto detonó inmediatamente Constant, New Babylon, todas las experiencias, digamos, de los situacionistas, el cómo esta arquitectura sin forma, de alguna manera, pero construida a través de la agregación de piezas que simbolizan algo, que buscan explicar algo, en fin, nos vuelve a poner en un momento de la historia, fines de los años 60, años 70, donde también pasaban muchas cosas, ¿no? A nivel global. Creo que en ese sentido me ha tocado muchas veces enfrentar un examen de final de carrera donde un proyecto teje una relación con una historia tan potente, tan cruda, y que de alguna manera busca de nuevo plantear la pregunta de dónde la arquitectura y cómo la arquitectura y con qué herramientas. Evidentemente esto pone el foco en una directa relación sin mediación, porque uno podría decir el artefacto empieza a mediar, pero en el fondo el artefacto lo que genera es establecer esta discusión sobre el problema, sin eufemismo, sin transformarlo en una especie como de celebración un poco suntuosa, o sin poner en el fondo o imponer ciertas preconcepciones de una arquitectura. Es rara también, no lo digo en el mal sentido, ¿no? Es rara la forma de aproximarse, porque normalmente cuando se habla de un monumento a la memoria es una cosa que tiene forma de museo. Nosotros en Chile tenemos un museo de la memoria, por suerte, pero finalmente es una cápsula cerrada que se puede olvidar también. Creo que en ese sentido tu proyecto es potente, insisto en que el uso de estos dispositivos, sobre todo la imagen que está al centro, la imagen de este elemento, digamos, de estructuras circulares, posado sobre unas patas que se pueden ir moviendo, ¿no es cierto?, por el paisaje, y que esto alude a sonidos, esta idea de la caverna también, o sea, no podría hablar largamente de dónde viene todo el imaginario. Creo que en ese sentido es súper válido como tesis, es súper válido porque a mí por lo menos me detona, primero me hacen la pregunta de qué pasó en Ayacucho, que probablemente por una terrible incapacidad de estar atento a las cosas importantes cerca mío, no había caído en cuenta de lo grave, digamos, de la historia, y creo que el proyecto hace eso, por un lado. Y por otro lado, también, desde el punto de vista disciplinar, profesional, creo que hay un trabajo serio, bien elaborado,
hay unos dibujos tremendamente atractivos, una ilustración, digamos, con una identidad propia. Me gusta también que esto salga como de los cánones normales de la representación de arquitectura. Nada, darte las gracias. Bueno, enhorabuena, como decimos siempre. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Antonio, pero voy a añadir un poquito más de cosas también. Primero de todo, creo que tu manifiesto es absolutamente auténtico. Me ha llegado de verdad. O sea, se nota cuando una cosa no es un postureo, no es nada, es totalmente auténtico y trabajado desde la profundidad. Impresionante, de verdad. Brutal. No sé, me recordaba tantas cosas que hemos olvidado porque trabajamos en un mundo totalmente, como has dicho, mucho más materialista y en otras especulaciones, ¿no? Y hemos olvidado que, no sé si conocéis el libro este de Lewis Mumford, una especie de sabio, que tiene un libro que se llama La ciudad en la historia, ¿vale? Y ya en el primer capítulo te recuerda que la primera arquitectura, la primera ciudad fue la de los muertos, y la primera cosa que hicimos permanente, incluso cuando la sociedad era no estable, era nómada, era enterrar a los muertos y volver de vez en cuando a honrarlos, como primera arquitectura, simplemente marcar un lugar, ¿no? Y volver a él, casi sin hacer nada más que esto, ¿vale? Antes que las ciudades de los vivos, por decir algo, y cualquier otra cosa. Y esto lo hemos olvidado, seguro. También recordaba no sé, algo que me recordaba tu proyecto, que además ayer se lo comentaba a ellos, una profesora que hay en Barcelona, que se llama Marta Lorente, que es profesora de estética, que es experta, que llama ella en espacio y arquitectura, ¿vale? Y ella vincula el espacio y el territorio a la memoria. Y explica, recuerdo perfectamente cuando explica que esto ya aparece en los griegos y que los griegos enterraban a sus muertos en los caminos que abandonaba la ciudad y ponían una piedra y un mensaje grabado en la piedra para que la gente que marchaba en la ciudad leyera, ¿no? Aquí vivió fulanito. Era una frase que enviaban los muertos a los vivos que se iban de la ciudad y se despedían, ¿no? Y esto, pasear, ¿no? Yéndose de la ciudad, despidiéndose de todos sus antiguos habitantes, generaba una relación entre el espacio y la memoria, ¿vale? Que hacía proyectos que esa piedra con un mensaje, era arquitectura también. Simplemente para recordar como lo tuyo, ¿no? Bueno, también es arquitectura, por decir algo, lo que hemos olvidado esta función de la arquitectura, que es el rito contemporáneo, ¿no? El rito contemporáneo que reivindica, increpa, recuerda, informa, cuestiona, etc., ¿no? O sea, la cultura tiene algo que ver con un cierto simbolismo, pero más que simbolismo, es esto que hemos dicho, ¿no? Una increpación, un recordar, un levantar la mano, etc., ¿vale? Aquí, ¿no? Entraríamos ahora en, ¿no? cómo trabajamos esto, ¿no? Y seguro que los caminos son inmensos en cómo doy forma al contenido, como se hace en una exposición, ¿no? Me recordaba a veces, ¿no? Cuando haces una exposición, estás haciendo también, ¿no? Dándole forma a la exposición de un contenido, ¿no? Que es el objetivo de la exposición. Y aquí hay una exposición, en el fondo, ¿no? Una exposición de hechos, ¿no? Transformado en una serie de intervenciones, ¿no? Sobre el territorio. Está muy bien cómo manejas, por decir algo, los artefactos móviles, los elementos fijos, ¿no? Que van a estar siempre allí, ¿no? Los que afectan otros sentidos, como el sonido, ¿no? El sonido es patrimonio de la humanidad. La UNESCO considera el sonido como patrimonio. Hay varios monumentos en el mundo donde el sonido es más importante que la forma física de las cosas. En Marruecos, por ejemplo, la plaza Jumel, o sea, el nombre es patrimonio por el sonido que genera la plaza, por su gente que hay allí, más que por la forma que tienen las cosas, que es un espacio vacío, donde de repente aparecen, pues mira, podrían ser tus vehículos como catalizadores de la actividad, ¿no? En un lugar totalmente vacío. Esto sí que es una heterotopía, que ya salía esta palabra, una plaza que es nada, descampada, y de repente el mercado que se genera con la gente, sus carros, sus cosas, ¿no? Y el sonido que todo esto origina es arquitectura también, ¿no? Es una arquitectura del sonido y tiene un valor, ¿no? Por lo que consigue, ¿vale? Bueno, todo
Entonces, bueno, me parece interesante todos tus elementos y todas las estrategias y, no sé, todo lo que has tenido que mover para generar todas estas intervenciones, y la única cosa es pensar cómo, ¿no? Después de esto que tiene una condición un poco temporal, lo tuyo es un poco temporal, ¿no? Es un poco temporal porque un proyector es como temporal, ¿no? Ya veo que estamos poniendo siempre placas solares, ¿no? Hay una funcionalidad, ¿no?, para hacerlo viable que hace gracia, pero no, es como, ¿cómo va a quedar esto para siempre? O sea, simplemente pensaría esto, ¿no? O sea, ¿cómo esto se puede convertir en para siempre, en una pica, una piedra, algo, ¿no?, que ya se quede allí para siempre, ¿no? Y ya está, convertirlo en temporal en pico. Pero enhorabuena, me parece un proyecto muy maduro y asumiendo cosas difíciles de solucionar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el proyecto. He ido tachando lo que necesito, pero tengo otras cosas que decir también. O sea, me parece que el trabajo, la estética, la forma en cómo has decidido presentarlo, me parece que tiene muchísima pertinencia y creo que le hace mucho bien a la facultad que ese tipo de preguntas aparezca. Luego regreso sobre los objetos, que es otra cosa. Pero sí quería un poco seguir pensando en términos de lo que, por lo menos la presentación, porque yo creo que el trabajo sí lo tiene, es esas cosas que el proyecto hace como muy específico en términos de arquitectura, en términos de resistencia y en términos de una comunidad vallalocana. No sé, lo primero que se me vino a la mente es antes de la llegada de los españoles y la manera como se expandió el quechua, la palabra huaca se refería sobre todo a objetos móviles. Ahora las hemos fijado, pero en realidad la mayoría de huacas eran objetos móviles y del alcance de la mano. Y muchas veces la huaca móvil le daba nombre al cerro y no al revés, que es una forma en que esas prácticas pudieron sobrevivir, ¿no? Y me parece que esa idea de la movilidad y del reconocimiento del paisaje, porque también había esas piedras que hablaba de cinéticas, es una cosa que me parecía interesante, ¿no? Lo otro que me ha parecido muy fuerte, que no sé si tiene sentido en unos desarrollos de este proyecto, porque a mí me parece que este proyecto podría tener muchos desarrollos, no solo artículos, sino de esto que he hecho, que otras cosas no lo pensaba. Me parece que el proyecto es muy claro en tomar una postura que la arquitectura puede operar en un registro que no tiene que ser de la representación y en el del monumento, ¿no? Que yo creo que sería ideal que eso quede explícito, pero es muy explícito en las secciones, ¿no? Y un poco me parece bien interesante que hay una cierta radicalidad en que en todo caso una propuesta o una sugerencia, que creo discutible, que la arquitectura puede operar en una dimensión de una cosa que activa una interacción con el cuerpo, con las acciones, etc. Y eso me parece bastante radical y por lo mismo bastante discutible, ¿no? Si es arquitectura, si no es, etc. Y creo que daría para construir un paper, por decir algo, o un afiche, porque de repente el medio de hacer cosas son estas recolecciones, en que eso se discuta, porque no está discutido. Y yo creo que en una situación de arquitectura discutir eso como una postura me parece importante, ¿no? Porque me parece que interpela, ¿no? Y lo dice. Porque parece una postura fuerte, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que con las cosas que se comentaron ayer, que claro, son compañeros de taller, son gente que trabaja en la misma zona, hay un vínculo con lo que se ha llamado artesanía, en todo caso con una cultura material que tiene que ver con los objetos, y en el caso de tradiciones como la ayacuchana, que además ya ha articulado esos objetos y una memoria
en objetos completamente contemporáneos como el retablo. O sea, el retablo que conocemos hoy en realidad es una invención de mediados del siglo XX, ¿no? El retablo era otra cosa. Pero ha pasado, exacto, tiene una dimensión muy contemporánea y muy negociada también, ¿no? Y a mí una cosa que me parece bonita, que también sería interesante explorar, explicitar, es como arrancar esos objetos materiales, digamos, artesanía, de la ruta de que se conviertan en objetos de intercambio y de comercio. Porque me parece que la propuesta es muy resistente en que no se convierta, o sea que ahí hay una cosa de no podemos solo convertirlo en un objeto para que la comunidad de tal sitio haga plata. Y me parece que ese punto es bonito, y creo que me parece que es fuerte. Y creo que son varias líneas donde una propuesta que quiere hacer, además de una denuncia, unas prácticas de resistencia, yo creo que esas observaciones las tiene que afinar también para poder decirlas más concretamente, porque creo que en este caso hay una cultura de la artesanía que habría que ver cómo la piensas, o de cultura material, etcétera, que sostiene el proyecto. Porque me parece que la aparición de lo tecnológico está dentro de lo mismo, no es que eso viene de afuera, simplemente es el 2025 que te permite hacer otras cosas. Entonces, eso me parece que es una discusión que también es importante, que el proyecto permite, ¿no? Y me ha parecido súper interesante en ese sentido. Yo creo que ahí me quedaría. Creo que sí, si tengo que hacer sugerencias para siguientes presentaciones del proyecto, yo creo que el proyecto, la presentación, hay dibujos maravillosos. Yo creo que no todos los formatos son la acumulación. Yo creo que los objetos parciales son muy buenos y el mismo dibujo se repite chiquito, mediano, grande, pero nunca para que yo lo pueda ver en sí mismo un tamaño que te permita verlo. Yo creo que por lo menos un dossier, haberlo visto más aislado, creo que hubiera ayudado a la legibilidad de las partes. Ya son recomendaciones, no son críticas. Bueno, críticas creo que la idea de este caballo de Troya me parece precioso. Casi por una especie de chauvinismo, digo, bueno, si no es caballo de Troya, hay que encontrar algo en la cultura, en la historia que no sea caballo de Troya, pero esa especie de caballo de Troya que es a medio camino, que es un retablo de Troya, si quieres, ¿no? Etcétera. Me parece muy banal como diseño. Estoy tratando de empujar el asunto, porque me parece que es demasiado bueno el trabajo para no decirlo. Porque me parece que los objetos que metes dentro a nivel de diseño son 300 veces mejores. ¿No? Hay como una confianza en la tecnología de un lado y luego una desconfianza de la tecnología para hacerle la carga. Como, no puedo decir que está mal, es correcto, pero me parece que no tiene la intensidad de un retablo, de una caja con un candado. O sea, eso y una caja con un candado está casi lo mismo, ¿no? Entonces, yo sí cuidaría que el objeto que porta todo o tiene una cierta neutralidad, pero lo que no puede tener es, a mí me parece que eso tiene un grado de banalidad. De repente es porque acá hacemos tanta cosa de madera de 2 aguas que se escucha. De verdad habría que escoger eso, pero bueno, eso es para simplemente empujar. Y me parece que en tu caso claramente los mejores ejercicios de representación son en el dibujo. Me parece que esto perturba la calidad del diseño que se ve en el dibujo. Ninguno tiene la densidad del centro de capturar lo que está en el dibujo. Porque en realidad cada dispositivo tiene una elaboración para ser performativa, de diseño, tecnológica, tiene mucha densidad, ¿no? Y la mesa no. Son recomendaciones, me parece para eso, pero creo que también es un proyecto tan grande que ha decidido ponerlo todo junto y me parece súper bueno. Eso es. Sí que se acaba el tiempo, pero con esto que Pablo me ha recordado algunas exposiciones, por ejemplo, Flores Prats, los directores catalanes, que llevan sus maquetas en unas cajas brutales,
una caja que no tiene ningún diseño, pero entonces en las cajas que empiezan a salir los objetos y se colocan sobre los lugares. Quizá una presentación de ese proyecto mejor que la mesa sería ni proyecciones ni nada, tú hablando sin leer, una caja donde vas sacando todas las piezas que vas recolocando sobre el espacio, ¿no? Que al final es, ¿no? Quizá sería siguiendo un poco la línea de tal, me ha recordado estas performances, ¿no? De cuando un objeto no tiene que tener diseño porque el contenido, o sea, que lo tienen otras piezas y que a lo mejor a veces por eso puede decirlo de banal, ¿no? En el sentido de que hay diseño que a lo mejor no toca en esta ocasión.